Bueno, volvemos al programa. Quería hablar de Siria, Libia, con Egipto, que hay elecciones, hay un vacío de poder. Echaron a los supuestos tiranos, tiranuelos de las republiquetas, pero se crea un vacío de poder y no logran insertar un régimen democrático que pueda absorber las demandas sociales y ir solucionando, aunque sea parcialmente, de a poco alguna demanda social, y la sociedad pueda vivir en paz, pueda desarrollarse. Caen estos regímenes y la gente tiene menos educación, menos salud, violencia en la calle, más crimen que antes. Eh, ¿Cómo ves esta perspectiva? Esto va a ser un tiempo de 10 años. Cuando se vayan los yanquis de Afganistán y de Irak, van a dejar un escombro arriba del otro, más muertos, y va a haber va a ser necesario un proceso de reconstrucción de todo eso, que si no toma en cuenta la demanda social del pueblo originario, de los habitantes del lugar, lo cual lo veo un poco difícil, si ponen títeres desde el Pentágono, van a va a seguir una violencia sin fin entre política y social, una violencia política, una violencia social, etcétera. Bien, partamos de una cuestión. Primera cuestión que creo que es imprescindible para abrir la comprensión del mundo árabe. ¿Dónde está escrito que la única forma de organización política es la democracia occidental? O sea, eso tiene que ser muy pro-occidental para creer que es la única forma de organización política posible. Tenemos el caso de Irán, donde hay una república islámica donde no hay las libertades políticas que las chicas tienen en nuestros países, vestirse como quieren. Si uno va a Teherán con su mujer, antes de bajar le dicen, nena, ponete el yador porque si no, no podés bajar. A nosotros nos choca, pero es su cultura, es su forma de vida. Irán es uno de los países con mayor nivel de desarrollo educativo, con mayor nivel de desarrollo de la salud, con mejores niveles de vida para su población. El caso de Libia, que nadie puede decir que Libia fuera una democracia, pero el gobierno de Gaddafi le concedió a su pueblo un nivel de vida y de mayores libertades en los términos que estuvimos viendo recién, de que las mujeres más o menos se vestían como querían, una gran cantidad de mujeres accediendo a puestos sumamente calificados para los cuales es preciso educación técnica a nivel universitario y de posgrado, una gran cantidad de mujeres en esos lugares. Bueno, y todo eso fue desbaratado por la invasión. En el caso de Egipto, que no fue la que abrió, pero fue la más llamativa de las revoluciones de la primavera árabe, se cayó el tirano Hosni Mubarak. Lo reemplazaron los militares Que estaban con que él. estaban con él antes. Y la realidad es que las masas que hicieron la revolución de la Plaza Tahrir es una minoría activista. Hubo ronda de elecciones a fines del año pasado en distintos lugares y ganó la Hermandad Musulmana, una fuerza conservadora. Y creo que debe ser respetada la opinión política de los pueblos. Entonces, en el caso de Egipto, que se prevé una elección presidencial este año, lo más probable es que gane una fuerza conservadora desde nuestro punto de vista occidental, pero que tal vez también refleje la opinión de su pueblo y que avance en el sentido de darle a gran parte del pueblo egipcio una serie de derechos que ahora no tiene. Gran parte del pueblo egipcio vive en una enorme marginalidad. O sea, y no hay que olvidar que el detonante de la revolución de la primavera árabe fue el aumento del precio de los alimentos. O sea, se dice que fue una revolución en reclamo de libertades políticas. Parcialmente cierto, el principal detonante fue el aumento en el costo de los alimentos. En el caso de Túnez la situación está sumamente complicada también. Entonces, si tenemos en cuenta que hay que respetar la cultura de los pueblos, hay que respetar culturas ancestrales y no tenemos por qué imponerle la democracia occidental. Y hay que recordar que Estados Unidos a sus aliados, por ejemplo Arabia Saudita
se llama saudita porque le pertenece a la familia Saud. Pues fíjate qué forma de democracia. La familia Saud, la monarquía, le pone el nombre a su país, como si acá quisiéramos ponerle República Kirchnerista a la Argentina, ¿no? Y eso demuestra que no hay un demonio de democracia y tiene que ver con la cultura de los pueblos que a veces, en algunas oportunidades, permite que se alcancen distintas mejorías para el conjunto de los pueblos, como en el caso que ya citamos de Irán y de Libia, y en otros casos no. En el caso de Libia, la situación es un pandemonio. O sea, caído Gaddafi, hay que recordar por la acción de los bombardeos de la OTAN, nadie sabe con exactitud cuánta población civil falleció en los bombardeos de la OTAN. Caído Gaddafi, no se pudo consolidar el Comité Nacional de Transición como fuerza gobernante, que es un rejunte de distintas fuerzas, y en este momento la resistencia libia, yo la llamaría pro-Gaddafi, de resistencia a la invasión occidental. Gaddafi está muerto, creo que pocos hijos de él quedan vivos y creo que uno solo está encabezando la resistencia. En ese punto no estoy actualizado con los datos, pero sí la resistencia pro independencia de Libia está en la zona este de Libia, la Cirenaica, donde comenzó la rebelión contra Gaddafi, está a punto de controlar ciudades importantes. En ese marco, cualquier elección es una tomada de pelo, como la elección del presidente de Afganistán, con las tropas de ocupación norteamericanas, con una sociedad en un marco de guerra civil. No hay ninguna garantía de que haya una elección limpia. Se van a hacer una chantada de salida electoral para que ganen los que les van a seguir franqueando la salida de recursos del pueblo libio a las potencias occidentales, y el conflicto va a seguir. ¿Cómo ves? Nombramos recién la CELAC. ¿Cómo ves la consolidación de la CELAC? Yo, por ejemplo, tengo dudas en el sentido que estas instituciones, si bien son necesarias, deseables, expresan mi voluntad, expresan mis anhelos, no veo que se regularicen en el sentido de decir vamos a, como es la Unión Europea, que tiene una sede en Estrasburgo, tiene una burocracia que trabaja para la misma, etcétera. Si no, son reuniones de presidentes más o menos esporádicas, más o menos frecuentes, donde resuelven con más o menos consenso alguna urgencia, y se va fortaleciendo en el sentido que perduran en el tiempo, no se caen, están desafiando al Pentágono, pero no se consolidan como instituciones con un régimen regular de elecciones, de funcionamiento, etcétera. Mirá, en primer lugar, habría que discutir si la CELAC es tan nueva. O sea, la CELAC es la continuación de los intentos de Bolívar, de los libertadores de América. O sea, fueron desbaratados por la presión de los distintos imperios, primero Gran Bretaña y después Estados Unidos, que influyeron para que nuestros países nos integraran. Es indudable que una institución tiene que tener un funcionamiento permanente, tiene que tener una burocracia, es inevitable. Si vos has leído a Max Weber, sabés que cualquier actividad humana requiere la realización del formuleo, el papeleo que corresponde a la actividad burocrática. Pero yo creo que lo peor no es la ausencia de una institucionalidad más firme para la CELAC. Creo que el desafío peor que tiene la CELAC es la extrema dependencia que tiene el funcionamiento de la práctica integracionista de Venezuela en general y de la figura de Hugo Chávez en particular. La base fundamental de la CELAC, de esta organización en la cual hay 33 países, entre los cuales muchos de ellos tienen TLC firmado con Estados Unidos, los países centroamericanos, una gran cantidad tienen tratados de libre comercio firmados con Estados Unidos. El esqueleto fundamental es la política desarrollada por Chávez desde el año 99 de utilizar parte de los recursos petroleros buscando la creación de consensos en otros países y tratando de
difundido otra forma de hacer política. En ese sentido, la política integracionista va de la mano con el abandono de las políticas neoliberales del Fondo Monetario Internacional. La CELAC es lo que es porque no solo Venezuela, la Argentina, Brasil le pagaron al fondo y no hacemos lo que quieran ustedes. Entonces, está el ejemplo de que hay otra práctica posible. Y la debilidad está en el hecho de que, ya te dije, depende de Venezuela en general y de Chávez en particular. Yo no quiero que esto suceda, que no quiero que la enfermedad de Hugo Chávez tenga una derivación trágica, pero una política no se puede sustentar solo en una figura. Yo creo que Chávez gana una elección central. Este es un año muy importante en términos de elecciones. Va a haber elecciones en Egipto, en Libia, en México, en Francia, en Venezuela. Es una elección crucial para la unidad latinoamericana que Chávez pueda ganar las elecciones. Pero a su vez llamo la atención sobre el hecho de que todos los intentos que hizo Hugo Chávez de consolidar una elección muy fuerte, una organización muy fuerte para que, decía una figura importante en la política argentina, la organización vence al tiempo, para que una organización sólida pueda trascender el ciclo vital de los grandes líderes durante su vida. Entonces, en ese punto, todos los intentos de Chávez, que no han sido pocos, han sido impotentes para crear esa organización. Primero intentó unir a todos los partidos que lo apoyan en un único partido, que es el PSUV, Partido Socialista Unificado de Venezuela. Hubo partidos que no se quisieron sumar, y en segundo lugar, luego intentó algo que se llama Polo Patriótico, que está juntando todas las organizaciones que apoyan su proceso, su proyecto, y sin embargo todas las encuestas dicen que Chávez gana las elecciones, pero que pierde el PSUV muchas gobernaciones y muchas intendencias. Esto es así porque no se ha logrado crear un partido con la misma fortaleza, la misma claridad, la misma capacidad de iniciativa y la misma fuerza ideológica del gran líder, y en las gobernaciones la gente se queja que hay manejos que no son los que corresponden, que en las intendencias pasa lo mismo. Entonces yo sacaría una conclusión hermanando Venezuela con la Argentina. Siempre se dijo que Néstor Kirchner se recostaba en el PJ y no quería construir una organización práctica, y yo participaba de la misma crítica. Sin embargo, Hugo Chávez sí lo quiso hacer y tampoco pudo. Sí, inclusive la misma crítica perdura, que Cristina tendría que formar una fuerza propia con gente basándose principalmente en los leales del PJ, pero sumando radicales, movimientos sociales, etcétera. Todo eso está, y tendríamos que desarrollar toda una discusión, que no sé si hay que darla por radio, sobre las flaquezas de esa construcción, los movimientos sociales, las agrupaciones como la Cámpora, como agrupación, medio movimiento social como el Movimiento Evita, las distintas organizaciones del kirchnerismo. Hay radicales K, inclusive el partido que se llama Forja. Son más de 100 intendentes. Que no sé la cantidad de intendentes, pero es un cuadro muy claro. Gustavo López, el que conduce esa organización, es un dirigente político muy inteligente, y sin embargo, en términos de qué función puede tener un partido de radicales K, ganar un sector de la clase media para el proyecto de Cristina. Cuando la clase media se puso en contra, Néstor perdió las elecciones del 2009 con un mamarracho que bailaba el reggaetón. Y cuando la clase media terminó, o fracciones de clase media que no habían adherido al proyecto, terminaron votando en el 2011, lo hicieron más por la fuerza y la claridad de Cristina Fernández que por la construcción orgánica. O sea que esto es un problema acá y en Venezuela. Y yo siempre lo hablamos una vez con vos en algún programa, ¿por qué los movimientos sociales no llegan a formar una fuerza política contundente, o que aunque sea tenga un espacio minoritario, pero que tenga un lugar en un parlamento? Porque en la Argentina. En Bolivia, Evo Morales es en sí mismo la realización de ese proyecto, que yo creo que es decisivo.
un movimiento social, para poder realizarse plenamente, tiene que dar el salto a la política. Evo Morales viene del movimiento social y es un estadista, conduce un Estado, ha hecho una reforma muy profunda en la sociedad boliviana y también a nivel constitucional. O sea, Evo Morales es la realización de esa exigencia que yo he formulado para los movimientos sociales. En la Argentina sería muy largo de hablar y no hay que, entre amigos, no hay que darle de comer a los enemigos, no hay que darle información que tal vez uno maneja que sirve para que coman La Nación, la prensa, la Nación, Clarín y todos los enemigos de este proceso. Ellos están siempre buscando informaciones que les pueden servir a su proyecto. Uno tiene que hablar, pero también tiene que saber callar. Bueno, bárbaro. Vamos a un tema de Piazzolla, volvemos y nos despedimos.